Bienvenidos exploradores a esta nueva fantástica aventura, el cual visitamos esta vez las famosas cascadas Las Pailas o ya más reconocidas como Pozo Azul, el cual siendo este uno de los lugares más espectaculares que hemos conocido en Panamá por su belleza, aguas cristalinas de la zona centro de Coclé y súper fácil de llegar, que siendo nuestro día quinto en el Valle de Antón nos animamos que por su cercanía a este lugar podíamos pasar el día entero para disfrutar un domingo de verano en dicho paraíso y sus alrededores a tan solo 40 minutos del valle. También nos pareció una oportunidad imperdible hacia la ruta hacia Pozo Azul hacer una parada en el Mirador de la Cruz, ya que queda en la ruta, solo que giras hacia tu izquierda, o sea, solo te desvías un poco, unos cuantos metros y podrás disfrutar de un paisaje bellísimo del Valle de Antón, sus montañas como el Cerro Gaital y un clima de bosque templado fantástico. Es ideal para tomarte fotos únicas con tu familia, tu pareja o amigos para tu álbum de recuerdos. Eso sí, vete con un buen abrigo porque hay mucho viento y hace bastante frío en el amanecer, como fue nuestro caso. Estas cascadas están ubicadas en la comunidad de La Vieja, en el corregimiento de Chiguirí Arriba, en todo el centro de Coclé, en un lugar que se caracteriza por estar rodeado de mucha naturaleza, gente amable en todos los caseríos, muchas veraneras y flores adornando sus casas, pasas por puentes, ríos y escuelas. Antes era conocido como Las Pailas, ya que es un conjunto de chorros que van cayendo en forma de pailas, que después le mostraremos estas formaciones rocosas redondas como si realmente fueran ollas o recipientes pues como pailas. Pero desde hace un tiempo hacia acá se le llama Pozo Azul por el color de sus aguas y también porque a muchos años atrás existió un pozo que con el tiempo se secó, pero su nombre se quedó en la mente de los moradores. Bueno, hemos llegado a la comunidad de Pozo Azul, pero como nuestro auto no es 4x4 lo dejamos en la entrada al lado del mercadito, ya que la carretera no es pavimentada. Pero previamente habíamos contactado a un amigo de la zona llamado Richard Martínez que lleva a los turistas a las cascadas. Cobra solamente $1 por persona el trayecto que dura 15 minutos aproximadamente. Les dejo el teléfono de Richard para que lo reciban en la entrada y al final del día lo regrese. Igual hay varios carros que les prestan servicio y más un domingo que va a bastantes visitantes. Llegamos hacia la propiedad privada bastante temprano, a las 7:45 nos recibió el señor Enoch y el joven Moisés, el cual fue nuestro guía en toda la aventura, el cual son un grupo de casas de solo familias, todos bastante amables y con la mejor de las intenciones de atender al turista lo mejor posible. Incluso este bello perrito se nos sumó a darnos la bienvenida. Recuerda que en este punto debes pagar $1 ya que esta zona es una propiedad privada y puedes bajar las escaleras de cemento y barandas metálicas hechas por ellos para comodidad al visitante, que conduce hacia la ruta del río, ya que el terreno es muy empinado y antes, hace mucho tiempo, se bajaba solo por cuerdas. Como puedes observar, este lugar con sus aguas fascina a cualquiera, sus tonos azulados, agua perfectamente cristalina, son alucinantes. Definitivamente Panamá tiene paraísos de belleza incalculable. Allá arriba se concentran unas pailitas así y a medida de la cascada, entonces por eso le pusieron el nombre ese, porque hay unas pailitas así. Ahora si quiere la podemos ir a ver para que usted vea las pailitas ahí. La verdad es que los animamos a todos a que salgan y conozcan estos paraísos y fomentemos el turismo local. Está rodeado de naturaleza, da mucha tranquilidad y paz, te saca el estrés de la ciudad. Para darles algunas sugerencias, lleven agua, bloqueador solar, bolsas de basura para sus desperdicios. Por favor, no dejen basura en las cascadas, nada de vidrio porque puede ser peligroso si se rompe en el río. También snacks, lleven zapatillas antideslizantes y si te gusta lanzarte desde lo alto, revisa primero la profundidad del agua y los puntos donde puedes caer. Nada primero en el pozo y mira si hay algún palo o piedra para no lastimarte al clavar. Los horarios aquí son de 8 am a 5 pm.
Y después de bañarnos y disfrutar este río de aguas tan cristalinas y tan transparentes, nos hicimos una pregunta: ¿cuál es el origen de estos ríos en estas zonas tropicales? Bueno, la ciencia los cataloga en tres: ríos de aguas blancas, de aguas negras y ríos de aguas claras. En este caso, las aguas claras nacen en el área de depósitos terciarios o en cordilleras del Paleozoico muy volcánicas, como es el caso de Panamá. Como este río también de las cascadas Las Pailas de Pozo Azul, que son pobres en sedimento y electrolitos, por tal motivo son tan transparentes. Debido a las buenas condiciones de iluminación y la disponibilidad constante de nutrientes, alberga una gran cantidad de especies de peces, moluscos como el camarón de río, entre otros. Y ya pasado el mediodía, después de disfrutar el río y sus cascadas, decidimos irnos de nuevo a la entrada de la comunidad de Pozo Azul, ya que está a la fonda del Rincón de Mari, donde quisimos almorzar, el cual vende tamales que nos pareció muy buenos, con hojaldre, jugo o chicha de raspadura con limón. Su propietaria, la señora María Eugenia, nos atendió muy amablemente y nos mostró también sus artesanías que ella misma los hace y los vende. Les dejo su número celular para que la llamen y ella les hace la comida por encargo y se la pueden llevar y disfrutarla en las cascadas. Pueden ver el Rincón Mari, le podemos ofrecer los domingos, fruta, vegetales, verdura. También tenemos el famoso sancocho de gallina con arroz blanco disponible al servicio del turismo. Bueno, muchísimas gracias. Muy rico todo. Gracias a ustedes, bienvenidos. Queremos mencionar que para fines informativos, la mayoría del turismo masivo que visita las cascadas de Las Pailas de Pozo Azul llega a esta entrada, que es la primera, y que con seguridad la mayoría que ha visitado este lugar la conoce, el cual paga $2 por persona por el derecho a acceder por las escaleras hasta el río, el cual cancelamos para poder hacer esta documentación. Sin embargo, nos pareció mucho más completo el área de Las Pailas de Loma Grande, que está tan solo 2 minutos más arriba, el cual le pueden decir al señor del carro que lo lleve, o si tienes carro 4x4 suban un poco más y verán el aviso y la casa de entrada, con estas áreas más amplias e instalaciones para toda la familia. Y así también apoyamos otras familias que pueden vivir del turismo y toda la comunidad se vea beneficiada. Después de descansar y reposar un poco el almuerzo, Moisés, que fue nuestro guía, nos cumplió lo prometido, que era visitar las formaciones rocosas, el cual da respuesta del por qué el nombre de esta zona se llama Las Pailas. Por estas figuras geométricamente redondeadas formadas por millones de años de su formación antigua, de la ribera de estos ríos, que se asemeja a una vasija o pailas en su término más autóctono. Que si hay un geólogo viendo este video nos explique cómo se pudieron haber formado. Y llegó el momento de la aventura, ya que estuvimos toda la tarde cerrando con broche de oro en full adrenalina de este inolvidable viaje. Y con todo el profesionalismo del guía Moisés, nos llevó a hacer un descenso por las inmensas rocas del río para disfrutar cascadas y pozos que poca gente sabe que existen en la zona. Y un tobogán natural que nos divertimos como si fuéramos niños nuevamente. Y para todos los que sienten curiosidad para saber en qué consiste esta actividad, ella es llamada rappel, ya que es un deporte de aventura que consiste en descender superficies verticales o con cierta inclinación, como en este caso, que permita el descenso en cuerdas, que son en general paredes de rocas, en áreas naturales como esta de belleza incalculable, el cual se trata de un descenso controlado con anclajes empotrados en las piedras y destreza de hacer buenos nudos, ya que es de vital importancia. Y por ser este descenso un grado muy sencillo, bajamos con facilidad con el apoyo siempre de nuestro guía. Si no tienen experiencia en estas actividades, no lo intenten solos, por su seguridad y los que te acompañan, ya que es una actividad segura, pero con personal capacitado, pero sin experiencia puede ser de altísimo riesgo.
Además hay que practicar este deporte en solitario, siempre se debe llevar a cabo junto a otras o varias personas para evitar que cualquier pequeño accidente pueda resultar catastrófico. Y es que si se van sin compañía nadie podrá auxiliarlos. Todos los elementos que se utilicen tienen que estar convenientemente homologados, ya que es la única manera que se cuente con la mayor seguridad posible. Hoy en día estas actividades se han vuelto los deportes preferidos de los aventureros y los más arriesgados también. Igualmente también tiene otros usos, por ejemplo como método para llegar a puntos de difícil alcance en la industria, como por ejemplo en el mantenimiento de estructuras como puentes, rascacielos, en la construcción, limpieza de edificios de cristal, soldaduras y otras. Como también por los excursionistas, montañistas, escaladores de roca, prácticamente espeleología, barranquismo, canyoning y cualquier actividad que se requiera realizar descensos como estos. Asimismo, es conocida su práctica por los diferentes equipos de rescate en el mundo que usan para llegar a sitios donde se encuentran personas que han sufrido algún tipo de accidente o catástrofe. Los ríos y las montañas siempre han sido una fuente de inspiración desde que yo era un niño. Son una fuente constante de cambio y movimiento y su propia naturaleza parece prestarse a la reflexión. Tal vez sea porque son tan antiguos y han existido durante tanto tiempo que se han convertido parte de nuestro tejido. O tal vez porque son tan vastos y salvajes y a la vez tan sencillos y serenos. Sea cual sea la razón, hay algo en los ríos y las montañas que parece hablarnos. Hay algo en la forma en que fluyen los ríos, en la forma en que se asoman las montañas, que parece tocar algo profundo dentro de nosotros. Nos recuerda el mundo natural y la forma en que solían ser las cosas. Son un recordatorio de que no siempre tenemos el control y que hay un poder mayor superior a nosotros mismos. Nos recuerda que somos pequeños e insignificantes en el gran esquema de las cosas, y sin embargo también son un recordatorio de nuestra propia fuerza y resistencia. ¿Por qué no? Sentémonos junto a los ríos de vez en cuando y deja que sus aguas te bañen, deja que la corriente te mueva cada célula de tu cuerpo. Es como las venas del planeta. Contempla la inmensidad del paisaje y lo majestuoso de la creación. Siente el poder de la naturaleza y de la tierra. Y de Dios, por supuesto, que no importa la religión a la cual creas, Dios es uno solo y creó todo lo que nos rodea. Los ríos y las montañas son parte de lo que somos, siempre lo serán, forman parte de nuestra historia y de nuestro futuro. Protejámoslos y no lo destruyamos, no lo contaminemos. Gracias por acompañarnos en este video y hasta una próxima aventura.